Bien, vamos a orar para iniciar. ¿Alguno de ustedes le gustaría orar? Darnos en oración para poder iniciar. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, porque nos has permitido llegar esta noche a este lugar, donde aprenderemos más de tu palabra, Señor. Te rogamos por los que no han llegado, por los que no han venido, y por los que vendrán, Señor. Bendice a todas las familias de esta congregación, y te lo ruego en el nombre precioso. Amén. Amén. Bien, vamos a la lección 25 ahora. Y vamos a continuar, vamos a tratar de ir recordando, porque hace 2 semanas, 3, vimos la lección 24. Pero vamos a recordar un poco, estamos en el capítulo 8 de Hebreos capítulo 8. Entonces vamos a leer los versículos del 1 al 4, pero vamos a recordar primero, dice ahí en las hojas, el encabezado. Dice, Jesús no necesita ofrecer sacrificios para purificar sus pecados. Esto lo decimos porque los sacerdotes descendientes de Aarón sí lo necesitaban. Su ministerio sacerdotal no es transferible a nadie, porque de Aarón pasó a su hijo y del hijo de Aarón a otro hijo y se fue transfiriendo. Dice, pues él es eterno, y así la muerte no le detiene. Por lo tanto, vive para interceder eternamente por nosotros, que es otra parte que vimos la lección pasada. Y esto se debe a que su sacerdocio, no se basa en el sacerdocio de Aarón, sino en el de Melquisedec, que ya también estudiamos la distinción entre un sacerdocio y otro, pero todavía vamos a continuar en esta lección y en las siguientes, hablando sobre esta comparación entre los dos sacerdocios. Esto es lo que hemos visto que caracteriza el ministerio sacerdotal de Jesucristo, razón por la cual ya hemos visto que hay un cambio de ley. Hay un cambio de ley porque hay un cambio de sacerdocio. La ley de Moisés no puede funcionar con el sacerdocio de Melquisedec, por lo tanto es necesario un cambio de ley. Dice, pero eso no es todo. Aún hemos de avanzar en este tema sobre la obra de Jesús como sumo sacerdote, para ver cómo la garantía de Dios al cumplimiento de sus promesas es mucho mayor de lo que nos hemos imaginado. El punto central del libro es garantizarnos que Dios cumplirá sus promesas. Y entonces estamos viendo que Jesús es sumo sacerdote según Melquisedec y es la garantía de que Dios cumplirá sus promesas. Dice, si los sacerdotes descendientes de Aarón fueron instituidos por Dios a favor del pueblo, y su obra era aceptada por él, es decir, por Dios, cuanto más la obra de Jesucristo como sumo sacerdote. Por lo tanto, hoy continuaremos conociendo más sobre este tema y el santuario en los cielos. Bueno, que no me alcanzó a ir muy allá en el santuario en los cielos, pero vamos a ir viendo sobre el sacerdocio de Jesucristo. Vamos a leer entonces Hebreos 8, del 1 al 4. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Y
civil que él estuviera sobre la tierra, ni siquiera será sacerdote, habiendo sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Ok, hoy vamos a ver hasta ahí, hasta esta parte. Quisiéramos ver más, pero vamos a ver con detenimiento. Dice, ya hemos visto que nuestro sumo sacerdote que se ha sentado, ok, ahí me sobró un que, se ha sentado a la diestra del trono, del que tono oído, ¿no? Trono de la majestad en los cielos. Ok. Estoy haciendo correcciones. Bueno. Se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Muy bien. Ahora, esta imagen, Jesús sentado en los cielos al lado derecho, porque la diestra se refiere al lado derecho. Cuando se habla de que alguien es diestro, pues es que tiene destreza, de ahí viene el término de la mano derecha. Ok, es habilidad. Es una representación de su posición ante toda su creación y su participación en la divinidad. Por divinidad nos referimos al Padre, Hijo, Espíritu Santo en un solo Dios. Se muestra en dos términos. El primero es que está ante la majestad. El primero es que ante la majestad no se halla de pie o de rodillas. Si uno llega ante un rey, tiene dos posiciones. Está de pie o está de rodillas, pero no está sentado, sino sentado como Dios. El segundo es que Él está al lado derecho. Esto es algo importante para nosotros, pues recordemos que estamos hablando de nuestro sumo sacerdote en comparación con los sumos sacerdotes descendientes de Aarón. Bien, sobre que Jesús está sentado en los cielos, vamos a ver Hebreos 1:3, que ya lo leímos al inicio de la serie de estudios, en la primera lección, pero vamos a ver qué dice Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, entonces dice, ya Hebreos 1:3 ya nos ha señalado que lo hizo una vez que llevó a cabo, ¿qué cosa? La purificación. La purificación. La respuesta. Purificación de los pecados. Ok, una vez que llevó a cabo la purificación de los pecados, es decir, una vez que Él terminó su obra redentora. Del mismo modo, vamos a ver Efesios 1, 19 al 21. Efesios 1, 19 al 21. Ok, Efesios 1, 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, entonces aquí nos dicen que qué es lo que obra. El poder. Ok, Pablo dice que el poder de Dios que obra en nosotros. Nosotros como cristianos. Pues el poder de Dios que obra en nosotros como cristianos es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Ok, y es el mismo poder que lo sentó a su diestra. Una vez más, sentado en los cielos, a la diestra. Que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, porque ahí puede variar según las versiones, principado, autoridad, poder, en la Reina Valera dice señorío, en la Nueva Biblia de las Américas dice dominio, ok, principado, autoridad, poder, dominio o señorío, es lo mismo, domini de señor, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok, entonces nos dicen que Cristo fue sentado en los cielos tras haber sido resucitado y entonces está por encima de todo grupo poder que se nombre, no solamente en nuestros tiempos, sino también en la vida eterna. Está por encima de todo dominio, principado, poder. El hecho de que esté sentado en los cielos es una posición de poder, porque en realidad representa eso el estar sentado en los cielos. Vamos a ver Efesios 2, del 4 al 6. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Él con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, entonces aquí hay una cosa interesante. Dice que este pasaje nos relaciona con Cristo en esta posición de poder. Pues cuando Dios, que es rico en, Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio ¿qué? Vida. Ok, nos dio vida juntamente con Cristo, salvándonos por su, dice entre paréntesis, por ustedes han sido salvados por gracia. Entonces, salvándonos por su gracia. Su gracia. Con Cristo nos resucitó. Con Cristo nos resucitó. Resucitó.
y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si Jesús está sentado a la diestra del Padre, Él también nos ha sentado a la diestra del Padre. Entonces es una posición que se nos ha dado juntamente con Cristo. Okay, como no es el tema, no iremos ahorita a ver por qué estamos sentados en los lugares celestiales, qué es lo que eso implica para nosotros, pero sí es importante verlo en su momento. Bueno, Jesús mismo, hablando de que Él está sentado en los lugares celestiales, Jesús mismo advirtió a los sacerdotes judíos sobre esta exaltación que Él recibiría como una advertencia. Vamos a ver Mateo 26, 63 al 64. Mateo 26, 66 al 64. Si quieres leer los dos versículos, está bien. Pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ok, entonces las palabras a las palabras del sumo sacerdote, que fueron: Te ordeno por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A estas palabras Jesús le responde: Tú mismo lo has dicho, es decir, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Una vez más la palabra diestra, ¿verdad? Sentado, diestra, a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Porque esta misma respuesta la encontramos en Marcos 14, 62. Vamos a ver cómo lo dice en Marcos 14, 62. Le toca, y luego Lucas 22, 69. ¿Sabéis ahí Marcos 14, 22? Jesús le contestó: Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Porque ahí él afirma: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo de Dios. Lucas 22, 69. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Ok, aquí no tomamos la parte donde dice y afirma que Él es el Hijo, pero dice: y fue por esta respuesta que Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín al considerar que Él blasfemó. Por esta razón, la carta, que está dirigida a los hebreos que necesitan tener una correcta imagen de Jesucristo, enfatiza esta posición que Él ha recibido del Padre. Ahora ellos saben que al cumplirse las palabras ante el sumo sacerdote, se da testimonio de que Él realmente es el Hijo de Dios. Okay, entonces, por eso la carta enfatiza tanto esto de que Él está sentado en los cielos a la diestra de Dios. Esta misma respuesta, perdón, ya se lo leímos. De esta posición de Jesús nos da testimonio Marcos 16, 19. El penúltimo versículo de Marcos 16, 19, termina hablándonos de la posición de Jesús. Y el Señor, después que le habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Ok, entonces Marcos termina incluso señalando esto. Que entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ok. Se sentó a la diestra de Dios. Vamos a ver Colosenses 3:1, que seguramente algunos se lo saben de memoria. Y pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ok, entonces Colosenses 3:1 nos amonesta al decirnos que si hemos resucitado, ok, si hemos resucitado con Cristo, entonces ya nos ha identificado este pasaje, y no hemos resucitado con Cristo, entonces busquemos las cosas de arriba. Y las cosas de arriba se caracterizan donde está Cristo sentado. Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como hemos dicho, esta posición de Jesús, nuestro sumo sacerdote, es una garantía indudable del cumplimiento de la promesa de Dios, pues Él mismo vive para interceder por nosotros, como dice Hebreos 7:25, que Él tiene su sacerdocio inmutable, puesto que vive para siempre, por lo cual es poderoso para salvar, porque vive para interceder por nosotros. Pero hay un aspecto más que hemos dicho que debemos tomar en cuenta. Jesús está sentado a la diestra de la majestad. No es que el estar sentado del lado izquierdo sea malo, pues aún el estar sentado es una representación de su posición como Dios. Pero veamos lo que la mano derecha a la diestra significa. Es que cuando dice que está sentado, uno se pregunta, ¿ha estado sentado todos estos siglos que ha pasado desde que ascendió al cielo? ¿O cómo se mueve? ¿Qué hace? El punto no es ese, el punto es entender que el hecho de que está Dios sentado en el trono y Jesús está sentado, involucra que Él es Dios y que Él está por encima de todo. ¿Ok? El que esté sentado al lado derecho es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a Génesis 37:18. ¿Es 35? Ok, 35, 18 al 19. Ok, a ver. Por alguna razón puse 37. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, hijo de mi tristeza, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Entonces, cuando Benjamín nace, mientras Raquel muere, lo llama Benoni. Esperemos que nunca le pongan hacia ningún hijo, ni nieto, ni bisnieto, ¿no? Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Ok, nadie llamaría así a su hijo, ¿verdad? Pero si a Jacob le pusieron usurpador, bueno, hijo de mi tristeza. Pero Jacob le cambia el nombre a Benjamín, que significa hijo de la diestra. Bueno, vamos a ponerle la diestra. Ok,
¿Ok? Y aunque es el único hijo al que Jacob le pone nombre, este debe significar algo importante. El haberle cambiado el nombre, entendemos a Raquel poniéndole hijo de mi tristeza porque ya estaba muriendo. El brazo derecho se considera el brazo de mayor fuerza y habilidad también. De ahí viene la palabra destreza, ser diestro. La palabra siniestro, y esto es porque en la Edad Media se acuñó esto, ¿verdad? Que los zurdos eran siniestros. Entonces de ahí viene diestra y siniestra. Bueno, pero ya no se hace, ¿cómo se llama eso? Ser discriminatorio, está prohibido. Bueno, hemos entendido que es una característica que Dios ha dado. Dice entonces, vamos a ver sobre este asunto del brazo o de la mano con mayor habilidad, de ahí el término diestra, destreza. Vamos a Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Ok, entonces por esa razón Moisés y el pueblo de Israel, una vez que cruzaron el Mar Rojo, declararon en este pasaje, tu diestra. Y uno se pregunta, ¿y la mano izquierda de Dios no es igual de hábil? El asunto es que esto es un antropomorfismo, no estamos diciendo que Dios tenga manos. Dios es espíritu, pero la diestra representa algo desde la antigüedad. Ok, entonces tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Ok, hay muchos pasajes que hablan sobre la diestra, pero en los Salmos se menciona 27 veces la diestra como salvadora o la fortaleza de Dios. Hay uno que dice, está mi diestra, por eso no temeré. Entonces, tenemos 27 salmos, no vamos a ver todos, pero el Salmo 63:8, Salmo 63:8, vamos a ver qué dice. A ti aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Ok, a ti se aferra mi alma. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Porque es la garantía de fortaleza, de poder, de habilidad. Y no olvidemos, porque ya vimos aquí en Hebreos, el Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus. Pues aquí nos va señalando el poder de la diestra. Entonces dice mi Señor, dice el Señor a mi Señor. Ya está el primero, dice el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, son palabras del Padre a Jesucristo, no al cristiano promedio. Al cristiano, digamos, en el sentido, aunque, ¿por qué? Porque Jesús mismo habla de este pasaje y dice, ¿por qué David le dice al Hijo del Hombre, o al Cristo le dice mi Señor? Ok, Isaías 41:10. Estamos tomando ejemplos de la diestra de Dios. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi
Ok, entonces dice el pasaje, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tú. Ok, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ok, Pedro también nos lo recuerda en Primera de Pedro 3:22. Veamos qué dice Primera de Pedro 3:22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ok, entonces hablando de Jesús dice, quien está a la diestra nuevamente, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Okay, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ok, entonces vemos que tanto el estar sentado significa es una posición de poder, Él es Dios. El estar a la diestra de la majestad de Dios implica la autoridad, su poder, su soberanía. Dice, y así vemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que ha sido exaltado sentándose a la derecha de Dios, lo cual implica su autoridad sobre toda la creación y nos da testimonio de su divinidad, pues solo Dios estaría sentado ante su majestad. Y una vez más lo señalamos, esto contrasta con los sacerdotes de la ley. Pues estamos en esta comparación, el autor de la carta es lo que está haciendo una comparación y por eso está señalando este sumo sacerdote sentado en los cielos a la diestra de la majestad. Y finalmente Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, entonces, toda potestad o autoridad, como gustan ponerle, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ok, estamos viendo a Jesús señalando que Él tiene autoridad sobre toda la creación, en los cielos, en la tierra. Obviamente esto implica a los ángeles, a los demonios, al diablo, a toda persona poderosa, a todo grupo de poder involucra la naturaleza misma, las leyes de la naturaleza, toda autoridad. Ok, además de eso, debemos resaltar un tercer punto. Aquí volvemos a Hebreos 8. Vamos a resaltar un tercer punto, ya vimos. Está sentado en los cielos, a la diestra de la majestad. Y hay un tercer punto, según el versículo 2, que Jesús es ministro del santuario, ministro del santuario,
y del tabernáculo verdadero, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor eligió. Que el Señor eligió, no el hombre. Entonces, esto nos pone, es una revelación que deberíamos saber. Si vamos leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis, debemos habernos dado cuenta por ahí en Éxodo, pero finalmente el autor de la carta nos está señalando, recordando esto que se dijo en los tiempos de Moisés. Quiere decir que hay otro santuario que es copia de este original. El original está en los cielos, la copia la hizo Moisés. Lo que Moisés hizo fue una copia y dónde quedó no sabemos. Pero esto lo veremos unos versículos más adelante en la siguiente lección porque no nos alcanza el espacio. El papel, ahora yendo al versículo 3, el papel de un sumo sacerdote es el de presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Todo sumo sacerdote, el versículo, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces el papel de un sumo sacerdote es el de presentar ofrendas y sacrificios. Por eso es necesario que Jesús como sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Aarón no entraba con las manos vacías al lugar santísimo. Entraba con la sangre del cordero que había sido ofrecido en sacrificio, del macho cabrío que había sido ofrecido en sacrificio. Bueno, es necesario que Jesús tenga algo que ofrecer. Y a esto nos hemos referido ya cuando leímos que Jesús entregó su vida por su propia voluntad. Nadie se la quitó, sino que Él lo hizo voluntariamente. Vamos a leerlo una vez más. Está en Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Si quiere leer los dos versículos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El asunto es que de otro modo no podría ser sumo sacerdote. Jesús no hubiera llegado a ser sumo sacerdote, pues si el Padre lo hubiera ofrecido, como algunos dicen ahora en Navidad, el Padre ofreció a su Hijo. No, el Padre no ofreció a su Hijo. El Hijo se ofreció, que es lo que acabamos de leer. Entonces, si el Padre lo hubiera ofrecido, o si los judíos le hubieran arrebatado la vida junto con los romanos, no hubiera sido una ofrenda que él mismo hubiese ofrecido. Pues no sería sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote ofrecía voluntariamente. Y entonces Jesús se tuvo que ofrecer voluntariamente, porque esa fue su ofrenda para ser sumo sacerdote. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? Cuando hablamos del Jesús víctima, al que la gente lo maltrató y entonces él le coartaron los planes y lo llevaron la gente hizo su maldad y Dios dijo es para que vean qué malos son conmigo y todo ese chantaje, eso no tiene cabida en la Biblia. Jesús vino y se ofreció en sacrificio. Bueno, ya que hemos mencionado que Jesús está sentado en los cielos, la carta nos aclara que si Él estuviera sobre versículo 4, si Él estuviera sobre la tierra, por eso está en los cielos, ni siquiera sería sacerdote. Si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. El santuario, el tabernáculo del que Jesús es sumo sacerdote está en los cielos, no en la tierra.
Él está en los cielos sentado a la diestra de Dios. Si Él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ahora, la realidad es que esto se escribe antes de la destrucción del templo, por eso se sostiene que el escrito está antes del año 70, antes de que los romanos destruyeran el templo en el año 70, porque todavía se ofrecían sacrificios en el templo, según la ley. El asunto es que desde el año 70 ya no se ofrecen sacrificios hasta la fecha, pero dicen que los judíos que son descendientes de los sacerdotes son los que se apellidan Cohen, con H intermedia, Cohen, sonaría con la G suave, Cohen o Cohen. Entonces, pero ya no ofrecen sacrificios, no tienen orden. Y esto vemos que en la obra de Dios al permitir la destrucción del templo, porque es algo que tenía que detenerse, porque ya había sido ofrecido el único y verdadero el sacrificio definitivo. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, entonces, bueno, pues vamos a terminar el estudio de hoy. Les recuerdo que el domingo esperamos a los niños para ensayar a las 11. Si hay papás futboleros y quieren ver la final, se va a tiempo, pues vénganse y acá vemos arriba. Final, pero seguramente se va a acabar a las 11 o antes de las 11. Entonces lo esperamos aquí a los niños temprano para ensayar y bueno, el sábado no tenemos actividad, entonces les esperamos para el domingo. Domingo a las 11 esperamos a todos a tiempo y pues confiamos en Dios que sea un domingo de edificación, de bendición en esta comunión, en esta convivencia que vamos a tener. Bueno, damos gracias a Dios por nuestra hermana Graciela, que salió bien de su cirugía. Todavía quedan algunas cosas las que la van a tener en observación, pero confiamos que todo lo relacionado a esta cirugía salió bien. Así es que vamos a estar orando por ella porque en la cirugía se dieron cuenta que tienen que hacer algún tratamiento para su hígado, pero pues confiamos en Dios que sea algo sin mayor complejidad. Y pues vamos a orar también por nuestra hermana Historia. Todavía no se dio la fecha de cuándo la van a operar, pero vamos a estar orando por ella y su cirugía, que ya están bien estos días. Entonces vamos a orar para terminar. Dios y Padre, que moras en los cielos, te damos gracias por tu bondad hacia nosotros, por lo que nos permites hacer y por este estudio que nos has concedido llevar a cabo, entendiendo más de tu palabra y de la obra de tu Hijo Jesucristo, la posición real que Él tiene, Señor, para ser el garante de este pacto, la razón por la cual este pacto es eterno, que se basa en la obra de Él y Él ha sido exaltado por encima de todo grupo poderoso en la creación, ya sea en los cielos, en la tierra, tú le has colocado por encima de todo y no hay nada que no esté sujeto a Él. Por esa razón estamos nosotros confiando en que tu gracia se ha de manifestar más claramente en nuestras vidas, dado que Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el que intercede por nosotros en los cielos, así como tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas guardando y que en el nombre de tu Hijo Jesucristo sigas transformando la vida de cada uno, manifestándote en la vida, en el corazón de cada hermano de la iglesia. Ponemos en tus manos a nuestra hermana Austolia, la cirugía que ella ha de tener, Señor, en este tiempo. Te pedimos que tú le guardes, le permitas salir bien de esta cirugía, fortalezca su cuerpo y traiga sanidad sobre ella, así como sobre nuestra hermana Graciela, donde también te rogamos que tú te glorifiques, tú te exaltes, Señor, en su vida, en esta sanidad que tú les das, Padre, porque sabemos que todo esto es para testimonio de las personas que nos rodean. Te pedimos que tú traigas paz al corazón de cada uno de los que están
pasando por alguna situación difícil, te pedimos por la salud de cada uno, por la salud de Carolina, de Elizabeth, Señor. Te pedimos porque no te apartes de la vida de ninguno de nosotros, sino que siga manifestando tu gracia y proveyendo en nuestros hogares. Gracias por toda tu bondad, Señor, y por darnos esta certeza a través de este estudio de que tú, Señor, estás cumpliendo tu palabra, de que tú eres fiel, Señor, y has interpuesto este juramento para que nosotros tengamos esta garantía. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos despedimos de todos los que nos ven por internet. Que el Señor bendiga a cada uno. Y el fin de semana nos vemos en la actividad de la iglesia. La próxima semana continuamos con el estudio. Dios les bendiga.